entonces la comedia renacentista italiana tiene influencia de la comedia romana, de Plauto y de Terencio, y influencia del Decamerón. Entonces el Decamerón era un libro de cuentos y muchas de estas historias aparecen en algunas de las comedias renacentistas. Tiene 5 jornadas o actos, que eso ya lo hemos visto antes, y lo que respeta siempre es la unidad de lugar y de tiempo. Recuerdo lo que es. La unidad de lugar es que todo ocurre en el mismo sitio, y la de tiempo es que ocurre en poco tiempo. El tiempo es corto. Y la de acción quiere decir que solo hay una acción principal. Pero esta, como veis, en la comedia renacentista ya no se respeta siempre. Si no solo hay una acción principal, quiere decir que hay acciones secundarias. ¿Vale? Luego, es muy típico que utilicen, esté escrita en prosa. Hasta entonces, el teatro en general se escribía en verso. ¿Vale? Vosotros habéis leído Antígona y la habéis leído en prosa, pero porque la habéis leído ya traducida, pero originalmente están en verso, las tragedias griegas. ¿Vale? Pero nunca hemos leído un libro, o sea, un libro de comedia. Yo creo que siempre he estado, si es del teatro y tal, siempre he visto tragedia, ¿no? Ya, es que la comedia, a ver, la comedia que se os puede mandar leer así que sea interesante es la comedia de la comedia de Molière del siglo XVI, El enfermo imaginario, ¿suena? Eso es comedia, ¿vale? O sea, comedia no quiere decir... Ya, pero nunca me han dicho, vale, hay un examen de un libro de lectura y va a ser este el libro de lectura, ¿sabes? Y nunca te han mandado leer nada de Molière. De Molière nunca me han mandado nada. Ya, es que he hecho trabajos en literatura universal, pero no de tener un examen como el de Antígona, por ejemplo. Ya, pero en cambio de Antígona sí que Juan nos hace un examen. ¿Qué? De Antígona sí que se hace un examen. Sí. Y de Molière no. ¿Y qué trabajos? Hombre, no sé, que me parece como muy extraño que siempre se vea la tragedia. A ver, es que la tragedia, sobre todo para vosotros adolescentes, es más catártica, es más, os llega más, yo creo. Porque la comedia, sobre todo si es una comedia del siglo XVI, habrá cosas que os cueste, que os hagan reír. Luego, en el siglo XVII, ya hablaremos, pero lo digo para hablar de comedias, sí que ya sale la tragicomedia, que mezcla las dos. Y lo que hayáis leído de Lope de Vega, si habéis leído algo, ¿qué habéis leído de Lope? Fuenteovejuna. ¿No? No, de Lope de Vega no. El año pasado que os mandaron leer en primer bachillerato de Lope. No, hombre, eso es del siglo XIX. Claro, La vida de sueño es que justo es tragedia, pero Lope de Vega sí que tiene bastantes comedias. Si tú lees El perro del hortelano, es una comedia. Lo que se llaman las comedias de enredo. ¿Vale? O sea que sí que luego hay comedia. Lo que pasa es que si es de un... es más difícil hacer reír que hacer llorar. Es mi teoría. Y más a vosotros. Porque... Y alguna vez he mandado en cultura clásica Anfitrión o La comedia de la olla, y también. Lo que pasa es que si tienes que elegir... Claro, siempre más a la tragedia. Porque ya siempre se tiende más a la tragedia, porque yo creo que es como más, te crees que es más poderosa, que llega más. Vale. Luego, importante, porque esto nos va a salir luego, la galería de personajes tipo. Es muy importante. En las comedias va a haber personajes arquetípicos. Y ya hemos hablado de lo que es un arquetipo. ¿Qué significa que era un arquetipo? Nos ha salido aquí con lo de las series de televisión, ¿os acordáis? Que responde siempre a... Exacto, que responde siempre a los mismos caracteres y al mismo comportamiento, ¿no? Que tú sabes desde el principio lo que va a hacer, ¿no? Eso es un arquetipo. Entonces, en algunos de estos... de esta comedia renacentista hay personajes arquetípicos que luego van a pasar a la comedia del arte, que es en lo que me quiero detener un poco más, que es una comedia muy popular, de origen popular, de improvisación teatral, que se hacía en Italia en este siglo XV, siglo XVI, ¿vale? Y esa comedia del arte es la que os va a servir para comentar el texto que os he puesto para la semana que viene, porque los pasos de Lope de Rueda van un poco en esa línea de personajes arquetípicos y lenguaje popular, situaciones graciosas, ¿vale? Bueno,
Importante, autores y obras, importante Maquiavelo con la mandrágora, que os quedéis con este título. ¿Vale? Vamos a ver ya cómo aquí salen personajes arquetípicos. Os voy a leer los personajes arquetípicos de este argumento, ¿vale? Mirad. Como lo vais a tener colgado en el aula virtual, pues esto tampoco hace falta que lo copiéis, ¿vale? Entonces, cuenta la historia de Calímaco, un joven florentino residente en la ciudad de París, quien termina obsesionado de una mujer florentina de cuya belleza ha escuchado pero nunca ha visto en su vida, Lucrecia, ¿vale? Entonces aquí ya hay un arquetipo, que es el joven curioso y enamoradizo. Esto es un arquetipo de la comedia, ¿vale? Digo para que ya veáis lo que van siendo los arquetipos, ¿vale? La mujer resulta estar casada con un veterano doctor, al que todos tomaban por tonto, con el que parecía no poder tener hijos, ¿vale? Entonces ya aquí hay otro arquetipo, que es el médico. El médico en muchas de estas comedias renacentistas es también un personaje que se cree muy listo, pero no lo es tanto. Entonces ya tenemos uno, el joven enamoradizo, el médico tonto pero creído, ¿vale? Eso es. Para lograr su objetivo, Calímaco se hace con la ayuda de un pícaro charlatán, Ligurio. Ya tenemos otro arquetipo, un pícaro charlatán. ¿Qué es un pícaro? Un avispado. Charlatán que sabe hacer el lío a la gente con su labia. ¿Vale? Con un criado de su casa, ya tenemos también otro de los arquetipos, el criado. Vamos a ver diferentes tipos de criados. Sí, porque luego nos van a salir, ¿vale? Sí. Y un fraile que es sutil, que disfraza su hipocresía con una investidura. Bueno, juntos planean una estratagema. O sea, lo que hace Calímaco, es que es bastante avispado, es reunir a gente para conseguir su interés. ¿Y cuál es su interés? Conquistar a Lucrecia, ¿vale? Y entonces lo que tienen que conseguir es que Lucrecia acceda a un tratamiento exótico a partir de una pócima hecha de mandrágora, propuesto por un médico recién aparecido que supuestamente venía de París, quien no es otro que Calímaco fingiendo ser un médico. Entonces le hacen a ella tomarse una pócima, y esa pócima lo que hace es como conseguir enamorarla de Calímaco, ¿vale? Entonces al final él ha conseguido su objetivo, ¿vale? Entonces aquí ya veis que es comedia, ¿no? Comedia de enredo, ¿no? Porque hay un enredo. Y normalmente, ¿cuál es el pegamento del enredo de la comedia? El amor. Siempre el amor inicia todo. Alguien se enamora de alguien y hace un montón de cosas para conseguir que ese alguien le haga caso. Y de eso básicamente va la comedia renacentista italiana, ¿vale? Entonces, que os suene Maquiavelo con la mandrágora, que es la más importante. Y luego que os suene de nombre Ariosto, porque os suene, ¿vale? Solo Ariosto, el otro no. Sí, el otro no hace falta, ¿vale? Y ahora entramos ya en la comedia del arte. La comedia del arte es una especie de desmembramiento de la comedia renacentista de carácter popular, ¿vale? Y se representaba de forma improvisada en lugares que no eran teatros, o sea, no era el sitio ese tan guay que hemos visto de Vicenza, sino en la calle, en el campo, ¿vale? Y se representaba en base a personajes arquetípicos, es decir, uno hacía de criado, otro hacía de amo, otro hacía de enamorado, y improvisaban los diálogos, pero siguiendo las características de su personaje. O sea, que si tú eras el criado traicionero, pues no podías ser amigo de tu amo, sino que le tenías que traicionar, ¿vale? Si tú eras ¿cómo se dice? La chica enamoradiza, pues no podías ser una chica rebelde, ¿vale? O sea, según tu arquetipo, pero improvisaban. Es muy interesante eso, ¿vale? Entonces, la comedia del arte era itinerante. Ya os he dicho, carácter popular porque surgía del pueblo, ¿vale? Era una comedia de pueblo. Y se hacía en la calle. Y se hacía en la calle y además iban de pueblo en pueblo, ¿vale? Porque ya empezaban... Sí, pero los pulares iban solos. Sí, pero y además iban solos. Esto es como una pequeña compañía ya, ¿vale? Vale.
Entonces, muchas de estas compañías tuvieron mucho éxito y también a los ricos, a los burgueses les gustaba, ¿vale? Porque no solo a los burgueses también les gustan las cosas divertidas, ¿vale? Y aquí lo tenéis, representaban en calles o plazas y las escenas eran improvisadas. Pero yo creo que si las escenas eran improvisadas, no sabían cómo ni siquiera iba a terminar la obra. No, pero claro, si tú ya eres un arquetipo, tampoco tienes mucho margen. Ya, pero si no, no sé. Pero improvisaban, igual que ahora se improvisa también, ¿vale? Pero no tenías libertad total porque tenías que actuar en función de tu arquetipo, ¿vale? Entonces, aquí hay un resumen de las características. Tipificación dialectal quiere decir que para entonces, es que esto no lo sabéis, pero bueno, tampoco pasa nada, en Italia había un montón de dialectos, ¿vale? Italia unificó la lengua, el italiano, allá por el siglo XIX, hasta entonces era, o sea, de región a región no se entendían, porque hablaban como idiomas muy diferentes. Entonces, la comedia del arte sí es dialectal, no es lo mismo la comedia del arte que se veía en Verona que la que se veía en Roma, ¿vale? O sea, que cada una tenía su dialecto distinto. El personaje era muy importante porque era un arquetipo y en función de él se hacía la obra, y era improvisada. Y luego, esto también es importante, cada actor siempre hacía el mismo personaje, o sea que no se cambiaban. Si tú te habías especializado en ser el arlequín, siempre eras el arlequín. Si te habías especializado en ser el fanfarrón, eras el fanfarrón, ¿vale? Y estos son los personajes. Luego los comentamos. Fijaos que de ellos, ¿eh? ¿Puedes ponerlo de algo? Sí. Eso es como una especie de resumen. Tipificación dialectal quiere decir que la comedia del arte variaba mucho de territorio en territorio, porque no hablaban el mismo idioma. Eran en lenguas, no, pero más que porque fueran itinerantes, porque estaban hechas en lengua romance. Entonces, pues en cada pueblo hablaban distinto. Bueno, a lo mejor en cada pueblo no, pero en cada región sí. ¿Pero qué idioma se hablaba en Italia entonces? Pues hay un montón yo qué sé, el veronés, pues como aquí tenemos millones, o sea, que aquí también tenemos bastantes, pero en Italia muchísimo más. Vale, y aquí están los personajes, ¿vale? Algunos de ellos os suenan, porque bueno, luego se han llevado a otro tipo de comedia, ¿no? El arlequín a todo el mundo le suena, ¿no? El arlequín, sí. Sí, ¿no? Vale, es importante el arlequín. Pues a ver, el arlequín lo que pasa es que luego se recuperó mucho en el siglo XX y, por ejemplo, Picasso pintó un montón de arlequines, de ahí a lo mejor os suena. ¿Vale? Brighella, Colombina, ahora vamos hablando uno por uno, ¿vale? El capitán, el doctor, y siempre iban, y Polichinela es una especie de payaso. Van siempre vestidos igual, ¿vale? De manera que cuando salían a la escena, bueno, o a la calle donde se les viera, se les reconocía simplemente por cómo iban vestidos, ¿vale? Vale, entonces se dividen en dos tipos, los criados y los amos, ¿vale? Los criados, que se llaman Zani en italiano, ¿vale? Pero bueno, criados. El arlequín es el más famoso, ¿vale? Es astuto, necio e ingenuo. ¿No sabe la vida sin el arlequín? Yo creo que no. Al principio, ¿no? Bueno, no sé. Vale. A ver, ¿por qué es astuto? Porque es un criado que sirve más de un amo a la vez. ¿Por qué es necio? Porque además de recibir dinero, le pegan los amos, ¿vale? Y sí, normalmente, pero esto era gracioso, se supone, ¿vale? O sea, no lo veáis como algo trágico, estamos en comedia. Entonces, era el criado tonto al que le pegaban. Bueno, a ver, pues según el contexto, ¿no? Pues en este sí, era el criado tonto al que le pegaban, ¿vale? Y en principio, el arlequín, nosotros lo situamos siempre como vestido con un traje de rombos, ¿a que sí? Vale, pues en origen, eso es una recreación posterior. En origen el arlequín lo que tenía era un traje lleno de remiendos.
Y después cuando la figura del arlequín se recuperó, se le puso como rombos, más colorido, como que quedaba más bonito. ¿Vale? Y llevaba máscara, que era de cuero negro con bigotes. Vale. El siguiente criado es este, Brighella, que también lleva máscara. ¿Lo veis? ¿Reconocéis un poco las máscaras aquí negras? Sí. ¿Vale? Pues tenemos Arlequín, Brighella. Brighella es otro criado y dice aquí, mejor consejero, o sea, es más listo, pero más tentado al vicio. Tiene voz ronca y va vestido de blanco, con adornos verdes. Polichinela en cambio, fijaos, es de Nápoles, ¿vale? Voz ronca Y tiene una máscara con una boina, ¿vale? Va vestido de blanco con adornos verdes. Polichinela es napolitano, tiene joroba y traje blanco. Aquí no se ve mucho la joroba, pero el traje blanco sí, ¿verdad? Vale. Es un criado filósofo resignado a su suerte, es decir, este es el que ha asumido que la vida le va a tratar mal por ser un criado. Estas desgracias las vence cantando. Su máscara es negra, aunque aquí, por ejemplo, yo la veo blanca en este dibujo. Vale. Y tiene una nariz de gancho. Vale. Entonces yo creo que los más importantes son Arlequín y Polichinela, porque os puedan sonar un poco, ¿vale? Y Colombina es una criada pretendida por el amo. Eso es otro arquetipo. La criada simpática que el amo se cree con derecho a ligar con ella. Pero todo en clave cómica, ¿eh? ¿Vale? No os lo toméis a mal. Los amos. Pantalón. ¿Pero cuál era la criada? Colombina. Entonces yo aquí creo que los importantes son Arlequín, Polichinela, Colombina. Fijaos, Colombina era la criada amable, simpática, un poco coqueta, que el amo se cree que tiene derecho a ligar con ella. Vale. Los amos. Está Pantalón, que es un rico y viejo comerciante. Como buen comerciante, ¿cuál es el tópico? Que es tacaño, desconfiado, libidinoso. Libidinoso quiere decir que quiere ligar con las jovencitas, la criada, ¿vale? Y normalmente tiene una hija casadera que representará a uno de los enamorados. Normalmente va acompañado de un criado, lleva una capa negra y su máscara tiene una perilla de chivo blanca. Sí, de chivo sabéis cómo es, ¿no? Aquí, es este pantalón, ¿vale? Aquí la barba no se ve muy bien, ¿vale? Pero este es el comerciante tacaño, que se cree con derecho a ligar con la criada. El doctor, lo hemos dicho otra cosa, ¿no? Viste de negro. Y aquí lo veis, es de Bolonia, pero su ignorancia revela otra cosa. Tal ignorancia la denota cada instante, confundiéndolo todo. Es decir, que aunque se crea mucho, que se crea muy inteligente por ser médico, en realidad es un ignorante, ¿vale? O sea, que va de superior, pero... Exacto. Y ese tipo de médico es el que nos va a aparecer en El enfermo imaginario, por ejemplo. La verdad que me gustaría ir a verla con vosotros. La van a poner ahora, El enfermo imaginario, pero no sé hasta qué punto os apetece meteros en un teatro. Porque hay que ir con hay que ser muy serio, mascarilla. ¿Sí? Mira a ver alguna entrada de grupo, a verlo cuánto costaría. La van a poner y el actor que la pone es bueno.
Ya, lo que pasa es que fíjate, yo el año pasado Patricia organizó Artes Escénicas una salida al teatro y eran como 12 y compró 12 entradas y al final fueron 4. Al final, entre uno y otro, porque yo tengo no sé qué otros, no sé cuántos, entonces es como y no había pandemia. Pero vamos a ir después de los globales, ¿no? Claro, yo buscaría para después de los globales, pero es que lo que sí que sé es que esto es por la tarde. Y hay que ir normalmente el Teatro de la Comedia está en la Plaza de Santana. Claro, porque luego salís o algo. Vale, pues voy a mirar entradas. Lo que pasa es que si es viernes por la tarde probablemente no me hagan entrada del grupo. Y es que si no es entrada del grupo son 25 euros, que entiendo que es mucho dinero. Claro, es que si vamos con entrada de grupo normalmente lo sacas por la mitad, por 12. Que quieras que no es mucho menos. Y los viernes por la tarde, claro, no hacen esas ofertas. Las suelen hacer más entre semana. Pero pues digamos entre semanas. No, lo digo porque es verdad que a lo mejor no tenéis extraescolar ni nada. Luego a lo mejor pues os podéis quedar por ahí con algún amigo, tal. Bueno, mañana termino, me quedo con el doctor, ¿vale? Mañana termino y hacemos, por favor, traed en papel la estanquera. Vale.